Ya, un momentito. No las veo. Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar la cuarta clase de este módulo, en donde vamos a tener el día de hoy la clase de ecuaciones lineales, ¿sí? Vamos a ver ecuaciones lineales donde nos dice que una ecuación lineal o de primer grado es aquella que involucra solamente sumas y restas de variables elevadas a la primera potencia. Sabemos que cuando están elevadas a la primera potencia significa que están elevadas a la unidad y por lo tanto no se escriben. Lo puse ahí como para que lo recuerden, ya que todo esto ya lo saben, en forma de polinomio, donde las variables no son multiplicadas entre sí ni en el denominador. En este caso de las ecuaciones lineales, las variables no van a ser multiplicadas entre sí. No como cuando tienen factorización, que ahí sí las variables se multiplican entre sí. En ecuaciones lineales, las variables no se van a multiplicar entre sí. Son llamadas también lineales porque se pueden representar como rectas en el sistema cartesiano. Ustedes ya ven que en el sistema cartesiano podemos graficar rectas. Ahí tenemos las ecuaciones lineales, como lo tenemos en este caso de aquí. En la representación gráfica tenemos aquí el sistema cartesiano, el eje de las y el eje de las X. Y esta que se encuentra inclinada, tenemos lo que es una ecuación lineal o también llamada una función lineal. ¿Sí? Aquí tenemos las variables, como ustedes pueden ver X y como puede ver Y, formada entre sumas y restas. Y como les decía, que las variables no van a ser multiplicadas entre sí. Tenemos también, vamos a tener ecuaciones cuadráticas. Y la palabra cuadrática dice que viene de cuac, que quiere decir cuadrado, porque el exponente más grande es un nota cuadrado. En otras palabras, que la X va a encontrarse elevada al exponente 2. Eso ya algo vimos en la clase anterior. También se les llama ecuaciones de segundo grado o nota cuadrado debido a que el 2 va sobre la X o sobre la variable X. Un ejemplo de ecuación cuadrática este ejemplo que les he puesto es muy común, casi todos, mejor dicho, todos lo han visto. Tenemos aquí la parte como reconocemos la ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas hacen las curvas bonitas como estas, que ustedes, como les dije, ya ustedes la conocen. Tenemos a un jugador pateando un balón. Todos han visto, en este caso, tanto varones como mujeres. Me ha tocado ver que patean los balones, entonces ven que estas curvas, cómo las realizan. Bien, vamos a pasar a los ejercicios. Y tenemos aquí nuestro primer ejercicio que nos dice que un grupo de amigos ha decidido emprender un negocio de copiado e impresiones cerca de la universidad principal de la ciudad. Establecieron que cada copia tendría un costo de 5 centavos y cada impresión un costo de 10 centavos. Si para asegurar sus gastos mensuales deben recaudar al menos $10 por día, vamos a identificar la región que permite cumplir con la recaudación solicitada. Aquí tenemos los gráficos
La parte sombreada sería la parte que nosotros estaríamos buscando, la parte de la región que estaríamos buscando. Nosotros aquí, como ya vimos al inicio, tenemos una ecuación lineal, tanto aquí tenemos la gráfica, aquí también, acá también y acá también. Pero nosotros podemos determinar, eso es lo que vamos a buscar, pero nosotros sabemos que si vamos a tener un negocio, aquí la lectura, como la tenemos, y tenemos que recaudar, quiere decir ingresos. Y los ingresos viene a dar en cuenta con la parte positiva. La parte positiva no tendría nada que ver con la parte negativa. Nosotros aquí gráficamente podríamos determinar cuál es la parte o cuál es literal el ítem correcto solamente con la observación. Le voy a hacer con la observación y luego de manera analítica para que también ustedes puedan ver. Mire, en la parte de la observación, como les decía, nosotros podemos descartar los gráficos que tengan que ver con la parte negativa, o sea, con la parte de pérdidas, porque no nos están pidiendo eso, ni no nos están pidiendo qué debemos o cuál sería para que nosotros podamos completar dicho valor. Entonces nosotros aquí vamos a tener, sabemos que la parte positiva, sabemos que el plano cartesiano se compone de 4 cuadrantes, en donde el primer cuadrante es positivo, tanto X como Y. En el segundo tenemos positivo y negativo, y a su vez tenemos positivo, negativo y el último que es negativo, ¿verdad? En esta parte. Entonces nosotros podemos determinar en esta función que cuando va hacia abajo, obviamente aquí, parte de aquí tiene para las X negativas, ¿sí? Y también tiene para las Y negativas, ¿verdad? Todo esto es las Y negativas. Se podría decir que la parte positiva solamente sería esta pequeña parte, ¿verdad? Pero va hacia dónde? Va hacia abajo. Por lo tanto, este lo estaríamos descartando. Otro que descartaríamos, a pesar de que la parte sombreada está solo en lo positivo, pero ¿por qué lo descartamos? Porque nosotros el negocio lo que queremos es ganancia. Aquí tenemos un círculo o un triángulo cerrado de una cierta cantidad que vamos a ganar. Entonces, por ende, yo también lo descarto como solución. Me quedaría solamente como solución la A y la B en este caso. Pero ¿cómo sé cuál es el correcto? Como ya les dije, vamos hacia arriba. Pero aquí tenemos, en esta parte que está aquí, esta recta sigue y esta pendiente también sigue hacia acá. Por lo tanto, todo esto es negativo. Esta parte de aquí, si lo analizamos para acá también, tenemos en la parte de las X negativo, en la parte de las copias. Por lo tanto, puedo determinar también, como tengo negativo, negativo y positivo, va a haber una eje de las Y que van a las impresiones. Ustedes ven el sombreado, solo va desde aquí en la función, en la copia, o sea, todo va hacia el lado positivo, hacia el lado de las ganancias, hacia el lado de las ganancias. Entonces, es por ello que es el gráfico correcto. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos determinar de manera analítica. Como les dije, tenemos aquí la lectura y tenemos que
¿Cuánto nos vale la copia? Nos vale 5 centavos. La copia la tenemos en el eje de las X, por lo tanto voy a tener 5X, que serían de las copias. Y entre copia y las impresiones, que como vemos va en el eje de las Y, serían 10, 10, Y. Quiere decir que entre copias e impresiones, yo, ¿cuánto tengo que completar al día? Tengo que completar $10. Pero aquí hay algo. Hablamos de que las copias valen 5 centavos y las impresiones centavos. Estamos hablando en una unidad. No podemos hablar primero de una unidad y luego de otra. Entonces, estos $10 yo los voy a llevar a centavos. Y tenemos que los $10 los voy a multiplicar por algo que todos saben. $1, ¿cuántos centavos tiene? Y todos sabemos que $1 tiene 100 centavos. Entonces, al multiplicar 10 por 100, me va a dar 1000. ¿Qué significa? Que yo diariamente, entre estas dos, yo debo de completar. ¿Cuánto debo de completar? Debo de hacer 1000 centavos. 1000 centavos. ¿Sí? En base a esta ecuación, yo voy a poder determinar también la parte de la solución. ¿Cómo lo voy a solucionar? Voy a solucionarlo mediante el método gráfico. Recuerda que hacían una tabla de valores para darle valores a X y darle valores a la Y. Solamente voy a utilizar dos valores. En el método gráfico utilizamos que primero le damos un valor a X de 0 y segundo le damos un valor de Y a 0. A los dos le damos valor. Si yo aquí le hago un valor a X de 0, voy a hacer 1 y luego nosotros lo hacemos más directo. 5 más 10Y es igual a 1000. ¿Verdad? Entonces, si yo le doy valor a X, a X0, significa 5 por 0. Y ustedes saben que toda multiplicación por 0 se va a hacer 0. Solo me va a quedar 10Y igual a 1000. Pero como yo quiero el valor de Y, me queda Y igual a 1000 sobre 10. Simplifico un 0 y un 0 y me queda que Y es igual a 100. Yo ya tengo que Y es igual a 100. Cuando X es 0, Y es 100. ¿Sí? Y lo mismo hago con Y. Cuando Y vale 0, en cambio, esta se va a hacer 0 y me va a quedar X igual a ¿qué? A 1000 sobre ¿cuánto? Sobre 5. Y X sobre 1000 sobre 5 me da un total de 200. Significa que cuando Y vale 0, X vale 200. Estos de aquí que acabo de encontrar, estos de aquí y estos de aquí, estos son los pares ordenados para formar la gráfica. 0, 100 significa 0 en X y 100 en Y, como usted lo puede ver aquí, ¿sí? Y 200 en X y 0 en Y
lo tengo aquí en las copias. ¿Qué significa? Que yo para ganar los 1000 diarios debo de sacar, ¿cuántas copias mínimo? 200. ¿Sí? 200 debo sacar como mínimo. ¿Y cuántas impresiones? 100 impresiones como mínimo diario. Puedo sacar más, si saco más, obviamente es mejor. Es por ello que es el literal B o el gráfico B, como ya les dije, todo positivo, porque es lo que yo debo de hacer para poder cumplir con mi meta. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta ahí? Si no tienen ninguna pregunta, voy igual a pasar la copia, perdón, la diapositiva de que la gráfica correcta es la B. Voy a borrar para que no interfiera. Y tenemos la gráfica, ya la tenemos marcada aquí. Y acá tenemos la parte de la solución. Como le dije aquí, los 100 centavos por los $10 me va a dar 1000. Ya lo que le dije de los centavos, tenemos la ecuación y tenemos que las copias van desde 0 hasta 200 por el día, como les dije, mínimo 200, y mientras que las impresiones hasta 100, como ya les había acabado de decir. Tenemos ahora el siguiente ejercicio, ¿sí? Tenemos ahora el siguiente ejercicio que nos dice que una escalera reposa sobre una pared y su posición puede ser representada mediante la función lineal 2x más 4y menos 8 igual a 0. Si el eje de las ordenadas representa la pared, entonces su pendiente es y la máxima altura que alcanzaría es. Tenemos aquí las opciones de respuesta y si podemos observar que nos dice que es la función lineal que está aquí y dice que las ordenadas, ya sabemos que las ordenadas es para la Y, dice que las ordenadas es la pared. Tenemos una pared, ¿verdad? Y tenemos la escalera que reposa. Todos han puesto una escalera sobre la pared y obviamente aquí tenemos el piso, un poquito medio curvo, ¿no? Tenemos el piso. Obviamente si la pared es la Y, que es las ordenadas, el piso va a ser las X. Tenemos así, ¿sí? ¿Y qué nos pide? Nos pide la pendiente. La pendiente es el valor de la inclinación de cómo está inclinada la pared, ¿sí? Y la altura máxima que es a donde llega. ¿Cómo vamos a desarrollar esto de aquí? ¿Qué nos está pidiendo? Nos pide la altura máxima. La altura máxima es las Y. Entonces voy a despejar Y de esta ecuación. Como tenemos 2x, voy a dejar la Y, ¿sí? Y me va a quedar 4y, me va a quedar en el lado izquierdo, y en el lado derecho me va a quedar menos 2x y más 8. Pero como yo quiero es y, me queda y igual a qué? A menos 2x más 8 sobre 4. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a repartir este denominador a cada uno y me va a quedar que y es igual a menos 2x sobre 4 más 8 sobre 4. Perdón, si yo simplifico, la mitad de 2 es 1
y la mitad de 4 es 2. Aquí directamente la cuarta 1 y la cuarta 2. ¿Sí? Más directo. Entonces me va a quedar que y va a ser igual a que a menos 1/2 de x más 2. Menos 1/2 de x más 2. Y como ya nosotros conocemos de conocimientos anteriores que les han dado, sabemos que el que acompaña, aquí en base a esta ecuación, a esta función, el que acompaña a la variable x, o sea, el número que acompaña a la variable x, que sería en este caso el 1/2, toma el valor de pendiente. Entonces, si me piden el valor de la pendiente, el valor de la pendiente va a ser menos 1/2. Y la altura máxima sabemos que el que acompaña, en este caso el que está aquí, es por donde va a cortar la función al eje de las y, o sea, al eje que está aquí al ordenado, y sería más 2. Entonces, si yo tengo las opciones, estas opciones, ¿cuál sería la correcta? Obviamente la correcta estaría menos 1/2, busco menos 1/2 y 4, pero no veo que acá es 4, sino 2. Entonces, menos 1/2, 2, estaríamos en el literal D. En este ejercicio, la opción correcta sería el literal D. Solamente hice lo que es la... Para terminarle, o sea, que les quede claro esta parte se le saca en base a esta ecuación que le enseñaron esta fórmula, y igual a mx más b, ya para que les quede más claro, en donde la m sabemos que es la pendiente, que es el que acompaña, en este caso el menos 1/2, y la b que es la constante por donde corta, sería 2, entonces por ello es los 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si está todo claro, bueno, voy a continuar, voy a pasar el resto de la diapositiva. Tenemos ahí, vea, ya está marcado. Y tenemos ahora la solución. Como le dije, despejamos la y, nos quedó de esta manera. Yo lo hice con otro paso para que puedan ver de dónde sale. Le dije que repartíamos el divisor de esta manera. Ahora simplificábamos y me quedaba de esta manera. Por la fórmula que les puse el último, mx más b, sabemos que m es pendiente y la b es la ordenada o la altura máxima. La respuesta es y 1/2 y la altura máxima igual a 2, tal como se los manifesté desde un inicio. Bien, ahora vamos al siguiente. Y el siguiente me dice que tenemos ahí un país que como política monetaria para incentivar las exportaciones, se decidió implementar mini devaluaciones mensuales de la moneda local, lo que implica incrementar el valor del dólar mensualmente de manera lineal. De manera lineal significa de manera progresiva en un mismo valor. Cuando se implementó la medida del dólar tenía un valor de 30 unidades monetarias y en el siguiente mes tenía un valor de 30,50 unidades monetarias. Ahora me preguntan qué valor tendrá el dólar
en unidades monetarias a los 18 meses de haber iniciado todo, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hallar este valor? Primero voy a darme cuenta que el primer mes es 30 y en el segundo 30-50. Pregunto, ¿cuánto fue el incremento? El incremento que hubo, correcto, fue de 0.50. De 0.50. Significa que yo lo puedo hallar en base a una fórmula, una ecuación, en donde ¿qué me pide? Me pide el valor a los 18 meses. Entonces yo voy a decir que la unidad en N, que sería el tiempo, en N, que sería el tiempo de los 18 meses, va a ser igual a ¿qué? Al primer término, como vimos en las progresiones, al primer término, vamos a ponerle a 1, ¿sí? O 1 más, ¿qué? Los 18 meses sería A1 o a N, ¿verdad? Que lo voy a multiplicar por ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor que aumenta? Aumenta 0.50. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí U, N que sería 18, sería U18, es igual a ¿qué? A 1 que sería los 30, ¿sí? Más este de X que sería 18, los 18 meses. Obviamente los 18 meses multiplicados por ¿cuánto? Por 0.50. En donde U18 me quedaría igual a ¿qué? A 30 más 18 por 50, como 50 es la mitad de 1, ¿no? No podemos decir 18 por 1 es 18, entonces si es por la mitad, 18 por 50 nos va a dar 9. Al sumarlo, tenemos que a los 18 meses va a tener un valor, el dólar, de 39 unidades monetarias. De 39 unidades monetarias. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos. Bien. Entonces voy a pasarles para que vean. Ahí tengo las opciones que las puse en medio. Y tengo acá hacia un costado, tengo lo que son la respuesta, que es la correcta, que es 39. Y tenemos ahí, vamos a ver la solución. Voy a borrar aquí para que puedan verla bien. Tenemos ahí en el primer mes, tenemos ahí lo que le acabo de decir, y el reemplazo de la parte que hicimos. Vamos a ver otro. Y tenemos que en un centro deportivo se estudia la trayectoria de un balón. Ya vemos la trayectoria de un balón, ya nos imaginamos al inicio la primera imagen de las curvas bonitas. Entonces vamos que ahora vamos a ver parte de ecuaciones cuadradas, ¿verdad? Desde que voy leyendo eso. Para determinar los efectos del viento en su movimiento y se logra determinar su curva mediante la gráfica. Tenemos esta gráfica. Tenemos también que analíticamente la función es f de x igual a menos x al cuadrado sobre 2 más 6x, donde fx es la altura del balón en metros, porque ya todos ustedes en algún momento ya saben que f de x
f de x, eso ya se enseñó en colegio, es igual a y, o sea que f de x en sí es lo que es la y, ¿sí? Y tenemos que x es la distancia horizontal en metros, o sea, toda esta distancia. Determina el conjunto de valores de la altura de la trayectoria. Solo vamos a ver es el conjunto de los valores de la altura, o sea, la altura de la distancia en el eje horizontal. Y solo puede tomar valores en el intervalo de 0 a 12, o sea, desde aquí hasta aquí. Solamente en esos valores, de aquí del 0 aquí al 12, o sea, en base a esta gráfica. Nosotros, como vimos al inicio, la gráfica nos ayuda bastante si lo observamos en lo que nos pide. Nos pide el conjunto de los valores de la altura de la trayectoria, o sea, el intervalo de la altura. Si usted puede observar, el balón parte de aquí y todos los que han visto, siempre el balón va hasta una altura máxima y luego cae, ¿verdad? ¿Cuál sería la altura máxima? Aquí podemos ver que tenemos que en la X llega, la altura máxima del balón llega en el 6, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Y si usted ve para el eje de las Y, usted ve que sale de aquí, ¿verdad? Si usted puede observar el 20, está, según esta línea de aquí, está más abajo del 20. Entonces voy a partir más o menos casi de la línea, ¿verdad? Ahí estaría, ¿no? Según la gráfica, yo estaría viendo ahí. Hasta ahí, aquí sería el punto máximo. Aquí sería el punto máximo. Si yo busco el punto máximo, yo diría 6 en X. ¿Cuánto daría en Y? Porque no me los tengo así uno a uno, ¿verdad? A un cálculo puede ser 19, como puede ser 18, ¿verdad? No puede ser menos, ¿no? Si yo comparto, voy a compartir las opciones de respuesta, nosotros también podemos jugar con las respuestas, como les dije anteriormente. Tenemos ahí la gráfica, tenemos las opciones. Como me pide la altura, recordemos que me pide la altura. La altura es solamente el intervalo de aquí a acá. No tiene nada que ver con lo que antes yo les puse el 6. ¿Sí? Que ustedes saben, la altura, el intervalo, como les dije antes aquí, el 6. Esto no tiene nada que ver. Específicamente me pide desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto es ese intervalo? Como vemos que no llega al 20, y obviamente 6 no va a ser, ¿no? Entonces lo descartamos. 16, puede ser. 24 no va a ser, descartado. Me queda entre la B y la C. Si usted puede observar, llegará a 16, o sea, de 16 al 20 estará este pedacito. Obviamente que no. Entonces, analíticamente en el gráfico, yo puedo observar que la opción correcta es la C. Pero vamos a ver cómo podemos determinarla mediante de manera analítica. Entonces, nosotros para ello vamos a utilizar una ecuación o una fórmula x igual a menos 2b, perdón, menos b, estoy poniéndole el 2 de abajo, menos b sobre 2a menos b sobre 2a, en donde b, ya como le tengo en donde b tenemos, a ver si recordamos la función f de x era igual,
f de x era igual a menos x cuadrado sobre 2 más 6x, me parece que era, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí yo voy a reemplazar, ¿sí? Vamos a mirarla bien la ecuación. Si menos x cuadrado más 6x, sí, correcto. Ya. Donde aquí tenemos x es igual a que a menos 6, porque a, aquí sería a y aquí sería b, el b sería el 6 y el a sería el coeficiente de acá, me queda 2 por cuánto, por a que es no, 1/2. Si yo simplifico aquí 2 con 2, me queda menos 1 y menos con menos me va a quedar que x es igual a 6. Me va a quedar que x es igual a 6. Lo que en antes ya determinamos aquí el 6, ¿verdad? El punto que llegamos en x. Ahora, como yo ya tengo x en la función, yo voy a hallar la y. Como ya le dijimos, f de x es lo mismo que y, entonces voy a reemplazar el 6 en la función. Entonces tenemos que y va a ser igual a qué? A menos x cuadrado sobre 2 más 6x. Entonces tenemos que y es igual a menos 6 al cuadrado, sería 6 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más 6 por 6. Y no tomo el menos, está por fuera de la x cuadrado, entonces me queda y igual a menos 6 por 6 sería 36. 36 entre 2 o dividido para 2 más 6 por 6. Tenemos 36. ¿En dónde me va a quedar aquí? Aquí que y va a ser igual a menos 18 más 36, donde si yo realizo la resta aquí me queda que y va a ser igual a 18. Y yo ya tengo la y que es igual a 18, que es la que hallamos en la respuesta. ¿Y por qué lo ponemos desde el 0? Porque como vemos desde aquí, desde el 0, o sea, está incluido el 0 y vemos que todos los intervalos son cerrados. Entonces, del 0 hasta el 18. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, voy a borrar aquí para poder continuar. Tenemos ahí y tenemos aquí lo de la solución. Deben usar, como les dije, la ecuación, el reemplazo. Tenemos ahí, yo lo hice acá de manera más directa, 2, mitad y mitad. Y le hice un proceso un poquito más larguito. Igual le va a quedar lo mismo. Tenemos la segunda parte, lo que hicimos ya con la y al reemplazar. Y tenemos la altura máxima. Bien, vamos a ver ahora qué dice
La siguiente. La siguiente dice que los ingresos de la sucursal de una empresa son dirigidos en su totalidad para pagar toda la materia prima adquirida para su apertura como se muestra en la figura. Y tenemos esta figura que se encuentra aquí. ¿Y qué nos pide? Nos pide determinar el dominio de la función que muestra el decrecimiento en los ingresos de la empresa para tener un control presupuestario. Aquí lo vamos a ver de manera gráfica, lo vamos a sacar ya que tenemos el gráfico, como dice que nos lo muestra, y lo que nos pide es el decrecimiento. Nosotros vamos a saber, o mejor dicho, todos sabemos el decrecimiento. Si decimos que es decrecimiento, significa que va hacia arriba o hacia abajo. Pues bien, correcto. Decrecimiento va hacia abajo. Cuando hablamos de crecimiento es que vamos hacia arriba, como hablamos en la primera parte, en el primer ejercicio que hablábamos era de ingreso, ahora es de crecimiento. Y como hablamos de dominio, nosotros sabemos que el dominio tiene que ver con el eje de las X. ¿Sí? Eso es algo que ya nosotros lo sabemos como por cultura general de que sabemos que Quito es la capital de Ecuador. Bien, como vemos el decrecimiento, vamos a ver pues la curva. La curva tenemos de aquí hacia acá, llega aquí y va hacia acá, ¿verdad? Como vamos de izquierda a derecha siempre la función, ¿verdad? El decrecimiento vemos que es lo que es hacia abajo. Entonces vemos que el decrecimiento va desde aquí, o sea, aquí va, ¿hasta dónde llega el decrecimiento? Llega hasta el punto 8. ¿En cuál eje? En el eje de las X. Hasta el 8 llega. Una vez que llega ahí, hasta el 8, llega al punto mínimo. ¿Y qué hace la curva? La curva vuelve a subir. De aquí vuelve a subir. O sea que en esta empresa llega hasta aquí. Y de aquí, como quien dice, llega, pierde y de aquí empieza a ganar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide el dominio de toda esta curva de aquí hasta acá, hasta el 8. Entonces, vamos a cuál es el dominio. El dominio llega hasta dónde? Hasta el 8. Hasta el 8. Como llega hasta el 8, lo pongo cerrado. Pero ¿desde dónde viene el dominio? ¿Desde dónde viene el dominio? Todo esto es X. Esta curva, esto de aquí puede, esto sigue abriéndose, sigue abriéndose, sigue abriéndose, sigue abriéndose. ¿Hasta dónde se va a abrir? En toda función. ¿Hasta dónde se va a abrir? Se va a abrir hasta el menos infinito de las X, porque sabemos que si alargamos aquí, esto de aquí es menos X, o sea, la parte negativa de las X. Entonces, si todo se alarga hasta menos infinito hasta el 8 llega. Desde menos infinito hasta el 8 llega el dominio. Y como es menos infinito, lo ponemos como abierto. O sea, semiabierto a la izquierda sería el intervalo. Si nos pidieran el del crecimiento, sería en cambio desde el 8 hasta el más infinito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Vamos a ver la opción. Tenemos aquí las opciones, ¿verdad? Como les dije, también podíamos jugar con las opciones. También se puede jugar con las opciones. Tenemos desde el 0 hasta el más infinito. No podemos desde el 0 hasta el más infinito. Significa abierto toda la recta. Pero no, de aquí empieza desde el 8 hasta el más infinito, como les dije. Si fuera crecimiento, fuera la B. Pero como es de crecimiento, aquí obviamente sería toda la recta. Y no, pues tenemos decrecimiento y crecimiento. Por lo tanto, nos quedaría la C nos quedaría, ¿verdad? Como está marcado ahí. Bien, tenemos ahí la solución. Déjenme borrar para que puedan leer. Como les dije, en esta parte la solución no tiene lo que es analítico, sino gráficamente.
La respuesta es la C porque nos pide el dominio del decrecimiento, como les dije de lo que va. Por lo tanto, la función se irá alargando hasta el infinito, pero como nos pide decrecimiento, únicamente llega hasta el 8, hasta el 8. Porque los otros valores desde el 8 hasta el infinito positivo están creciendo, lo que yo les acabé de decir. Bien, vamos a continuar con la que sigue. Y tenemos que el vértice de la parábola que corresponde a la función y igual a x menos 2, todo eso elevado al cuadrado más 2 es. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Aquí tenemos que primero desarrollar esto que está aquí. Esto que está aquí, lo que es el exponente, tenemos que desarrollar. Entonces, si lo desarrollamos, me va a quedar que esta es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿Y qué nos decía? Este es un producto notable, ¿sí? En donde que me decía que quedaba la primera al cuadrado, como es menos, menos, el doble de la primera por la segunda, o sea, x por 2, 2x, y el doble sería 4x, más el cuadrado de la segunda, que es 2, obviamente el cuadrado es 4, y obviamente ya este de aquí, más 2. Y todo esto sería y, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo voy a reducir los términos semejantes, que en este caso tengo aquí el 4 y tengo aquí el 2. Entonces me va a quedar la función, me va a quedar y igual a x cuadrado menos 4x más 6, ¿sí? En donde vamos a tener, claro, ya tengo esta función. Ahora voy a ver el vértice de la parábola de esta función. Como ya vimos que es x cuadrado, sabemos que es una parábola. En donde es aquí donde yo le digo a es el coeficiente de la variable que está al cuadrado, que es, en este caso, como no lo pintamos, sabemos que es 1. B, que es el coeficiente de la variable, el exponente 1, que sería menos 4. Y C, que es la que no tiene letra o el término independiente, que sería 6. ¿Para qué yo pido o para qué vamos a hacer eso? Porque como nos pide el vértice, nosotros vamos a trabajar con la ecuación que vimos en antes, x igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Entonces me va a quedar que x es igual a qué? B sería 4, ¿verdad? Sería menos 4 sobre 2. ¿Cuánto vale A? A vale 1. En donde me queda que x es igual, menos por menos es más, se hacía solo 4, sobre 2 por 1, 2. En donde ¿qué me queda? Que x es igual a 4 dividido para 2 es a 2. Yo ya tengo el valor de x del vértice, porque sabemos que el vértice es un par ordenado. Tenemos que ya tengo el valor de 2 y voy a hallar el otro par. Para hallar el otro par, yo ya tengo el valor de x, entonces voy a reemplazar aquí en la función original, aquí. Entonces tengo que y es igual a ¿qué? Reemplazando la x, aquí me queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 6. Donde me queda que y es igual, 2 al cuadrado es 4,
menos 4 por 2, que sería 8, y más 6. Yo sumo los positivos, me queda que y es igual a 4 más 6, que sería 10, menos 8, en donde me va a quedar que y es igual a 10 menos 8, que sería 2. Entonces aquí sería 2. Entonces el vértice de la parábola sería igual a 2, 2. ¿Alguna pregunta ahí? Como ya les dije, tenemos ahí, es muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, voy a ir borrando para poderles pasar ya más detallado, o sea, más explícito la fórmula y los números que los puedan ver bien. Tenemos aquí las opciones de respuesta, ¿sí? Aquí no lo podíamos hacer solamente viéndolo, sino que tenemos que hacer el proceso. Y tenemos que la opción correcta, como les dije, es 2, 2. Ahora sí vamos a ver la solución. Primero, como les dije, resolvemos el binomio. Luego lo reemplazamos en la función, tal como lo hicimos. Nos quedó la función x cuadrado menos 4x más 6. Y hallamos el vértice con la ecuación, como les dije. Ya, como sabíamos aquí, A1, B menos 4, C6. Los reemplazamos para hallar el vértice y tenemos de esta manera y nos queda que es 2. El valor de x lo reemplazamos en la función, tenemos así, y nos queda que también es 2. Por lo tanto, el vértice es igual a 2 sobre 2. Bien, estimados, yo les agradezco por su entrega, su empeño, su atención. Hoy que es la cuarta clase, yo ya me despido con ustedes. Creo que de aquí viene otro siguiente módulo con otra materia. Ha sido un gusto trabajar con cada uno de ustedes durante estas 4 semanas. Yo lo único que les voy a pedir a ustedes es que se sigan cuidando con esto que estamos viviendo para que cada uno de ustedes puedan rendir su prueba normal y puedan aprobar. Y yo les deseo mucho éxito a cada uno de ustedes en lo que vayan a realizar en su vida y que salgan siempre adelante y sean personas de bien. No sé si el Máster Norma tenga algo que decirles. Muchísimas gracias, licenciado Freddy, por la predisposición dada durante estas 4 semanas de matemática. A los chicos, nuevamente, se les solicita que llenen el link de asistencia que ya fue enviado al grupo. Asimismo, los estudiantes que todavía faltan de subir el respaldo de su inscripción al examen, que lo realicen, ¿sí? Va a estar habilitado en unos minutos más el grupo de WhatsApp y también el simulador para que puedan realizar sus tareas sin mayor problema. Cualquier situación, por favor, comunicarse a partir de ahora con el ingeniero Marcos Rivera para que puedan solventar cualquier duda que tengan sobre las actividades que están desarrollándose en el simulador. Pueden ya irse retirando. Ante todo, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Pasen bien. Chao.